Es el anfiteatro más antiguo que sobrevive. Se supone que hay momias ahí o hay cadáveres. Solamente un tercio de la ciudad ha sido encontrada. Este volcán ha tenido más de 50 erupciones. En las pinturas, en las paredes, que son las originales. ¿Qué dicen, gente? ¿Todo bien? Bueno, ya estamos en el tren. En este momento dirección a Nápoles. Tuve que madrugar bastante porque quería aprovechar todo el tiempo posible. Entonces tomé el primer tren que había. Son las 6:20 si no estoy mal. Y ya en 5 minutos va a comenzar el tren. A ver qué pasa. Lo que realmente pasó fue que la madrugada y la gripa me pasaron factura y terminé quedándome dormido. Pero al despertar encontré una historia que había permanecido sepultada en el tiempo y que terminaría cambiando el rumbo de esta aventura. Investigando qué hacer en el viaje, encontré que en una ciudad antigua próxima a Nápoles estaban ocurriendo hallazgos únicos. Los arqueólogos estaban realizando algunos de los descubrimientos más virales de los últimos años: habitaciones ocultas, restos humanos y pinturas mitológicas que recién salían a la luz. De inmediato supe que tenía que verlo con mis propios ojos. Acompáñenme a descubrir Pompeya, que tengo muchas cosas asombrosas que enseñarles. Siamo in arrivo a Napoli Centrale. Llegué a la estación de Nápoli y contra todo pronóstico tuve que ver la forma para conseguir un tren que fuese hacia Pompeya. Y después de correr un rato por la estación, llegué a tiempo. Bueno, pues no fue difícil encontrar los tiquetes, al menos. Just the entrance cost 20 euro. Ok. Included the entrance and the skip the line. Voy a pagar directamente allá porque con el pasaporte europeo pues entonces me dan un descuento y al ser menor de 25 años también me dan el descuento. Entonces voy a ver dónde está la entrada y pues pido la boleta. It's only 2 euros. Oh wow, okay, thank you very much. Thank you. Bueno, pues Pompeya es una ciudad que quedó sepultada debido a la erupción de uno de los 5 volcanes más importantes de Italia, el Monte Vesubio, que se mantiene en activo. La erupción de este volcán hizo que las ciudades antiguas de Herculano y Pompey quedaran sepultadas bajo la tierra, haciendo así que permanecieran intactas muchas de las reliquias que nos permiten ver cómo era la vida de las civilizaciones de la antigua Roma. La erupción que los sepultó fue en el año 79 después de Cristo, pero después de esto surgieron muchas y muchas más erupciones. Este volcán ha tenido más de 50 erupciones alrededor de los años y la última vez que tuvo una erupción fue en 1944. Sin embargo, todavía se ven cenizas y algunas partes de piedras que hacen parte de las erupciones que ha tenido durante miles de años, y es considerado como uno de los más peligrosos porque han sido explosiones muy fuertes y también alrededor de 3 millones de personas están viviendo en sus alrededores. Pero ¿cómo era Pompeya? Pues Pompeya contaba con 15.000 habitantes, de los cuales después de muchos estudios y obviamente después de que fue sepultada, se concretó que 2.000 cadáveres han sido conseguidos desde ese entonces. 5.000 personas fallecieron quemadas completamente por el magma y por el fuego volcánico. Se dice también que no se ha excavado por completo. De hecho, solamente un tercio de la ciudad ha sido encontrada, entonces es posible que muchos más cadáveres vayan apareciendo con el paso del tiempo. Por milagros de los arqueólogos y por muchos estudios de científicos durante muchísimos años, se consiguió en el 1909 descubrir esta ciudad y también todas las hazañas arqueológicas que se encontraban en este lugar. Tenemos la Casa del Fauno como uno de los principales monumentos históricos más importantes de Italia. Está la casa de Rómulo y Remo y visitaremos también el foro. Así que comencemos a caminar porque esto es bien extenso. Vean, esto está interesante. Las van enumerando a cada una de las ruinas, porque son tantas, son como más de 100. Pompey fue una ciudad muy rica, tenía bastantes jardines, tenía inmensas plazas
palacios y también era una ciudad sofisticada y desarrollada. Para su época, comparada con muchas ciudades del mundo antiguo, era muy avanzada. Pompeya tenía calles pavimentadas, acueductos, fuentes públicas, sistema de alcantarillado, arte, lujo. Para una ciudad del siglo I, eso era algo asombroso. Vean, esta casa era un gran ejemplo de lo elegante que era la ciudad. Arquitectura compleja, patios interiores con columnas, decoración refinada, jardines interiores, esculturas, mármol. Muchas casas pompeyanas estaban decoradas con un alto nivel artístico comparable al de palacios posteriores. Se dice que los arqueólogos estuvieron investigando y fueron hasta 6000 años antes de Cristo desde cuando se presentaban estas erupciones. No solamente fueron las 50 que se mencionaron, esas son las que están científicamente comprobadas, pero realmente este volcán ya estaba haciendo más y más erupciones. Pero ¿quiénes fueron los que realmente le dieron sus raíces a Pompeya? Fue construida por los oscos, un pueblo itálico que habitaba en el sur, en la región de Campania. El lenguaje que utilizaban era su idioma, el osco, que actualmente es una lengua muerta, y ellos crearon este sitio alrededor de los siglos 8 y 9. El sitio en el que estoy es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, igual que su ciudad vecina, Herculano. Ahora acompáñenme a uno de los edificios más famosos de Pompeya, la Casa del Fauno. Vamos allá. Vean, esta era una de las residencias más grandes y prestigiosas de la ciudad, y su nombre viene de una pequeña estatua de bronce de un fauno danzando allá en el atrio principal. El fauno era una criatura mitológica relacionada con la naturaleza, la música, la fertilidad, el placer. Acá también está el mosaico de Alejandro Magno y por esto es tan conocido este lugar. Pero estaba tan lleno de gente que decidí seguir caminando. Además, me interesé por un lugar de gran importancia histórica para los arqueólogos. La casa de Círico era una mansión compuesta por dos casas en donde se encontró un pequeño grupo de personas que intentó refugiarse mientras caía la ceniza y llegaban los gases calientes. Rellenando los huecos que dejaron los cuerpos en la ceniza endurecida, se hicieron los primeros moldes de yeso famosos de Pompeya. Pero la casa es especialmente famosa por sus pinturas mitológicas enormes. Miren qué nivel artístico de élite. Es que en esos tiempos tenían un arte increíble. Yo me pongo a pintar y ni en 2 días logro diseñar así. Pues al principio era chévere, pero se está volviendo cansante, ¿eh? Ya tanto caminar. Es que es una extensión como de no sé cuántas hectáreas, pero es un laberinto completamente, o sea, vale mucho la pena por la riqueza que tienen las pinturas en las paredes, que son las originales. Se han conservado las mismas pinturas exactamente y no se han renovado. Y además de eso, pues las construcciones, los hornos, miren, por ejemplo aquí, este es uno de los hornos, miren ahí, otro de los hornos que se utilizaban en su momento para cocinar. Todo era a base de piedra, dejaban secar al sol sus tazas. Aquí podemos ver más ruinas y ya casas que están completamente en buen estado. Obviamente destrozadas y viejas, ¿no? Pero para el tiempo que ha pasado desde ese entonces y que la civilización fuese tan antigua, se ven como lugares completamente conservados. La villa de Diomedes contiene una de las escenas más trágicas de Pompeya. Era la propiedad de un rico. Al caer el magma, muchísimas personas intentaron refugiarse aquí. Lo que no sabían es que nunca más podrían volver a salir. Este es uno de los que me llamó la atención, Templo de Isis, porque fue de los que se encontraron en las primeras excavaciones de Pompeya, y también se encontraron muchos objetos de tema religioso, también pinturas. Están en este momento en el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles. Y perdiéndome por este enredo, terminé llegando al Gran Anfiteatro. Esto que tenemos enfrente es el antecesor directo del Coliseo de Roma y precisamente sirvió como modelo para el mismo y para futuros anfiteatros. Es el anfiteatro más antiguo que sobrevive. Y por aquí me informé que le cabían como 20.000 espectadores y que fue construido totalmente en piedra. ¿Quién diría, que la maravilla del video anterior venía a ser una copia? El real es este. Ya llevo recorriendo todo el día los lugares más importantes y estoy a punto de ir al más famoso de todos. Es la Villa de los Misterios. Se supone que hay momias ahí o hay cadáveres, entonces voy a ir a verlo, voy a ir a grabarlo.
Precisamente se llama así porque no se sabe exactamente qué pasaba aquí. Estas son de las pinturas mejor conservadas del mundo romano y su calidad artística es altísima. Sin duda, uno de los enigmas más fascinantes del arte romano. Pero su significado sigue siendo debatido hasta el día de hoy. Muchos expertos tienen teorías de que podrían representar indicaciones de un culto, rituales religiosos de paso a la vida adulta o ceremonias secretas de la élite. Y lo que vemos aquí no son momias, son el último instante de personas reales congelado en piedra volcánica. Sus cuerpos quedaron enterrados bajo las capas de ceniza y al descomponerse dejaron huecos con forma exacta del cuerpo. Este relleno de yeso nos permite ver las emociones humanas de hace 2000 años. Bueno, como dijo Bugs Bunny, eso es todo, amigos. Se acabó. Creo que ya salgo porque estoy muy cansado y estoy todavía un poco enfermo. Así que espero les haya gustado.